En 48 horas, Cheney se llevó la orden de 4 páginas al almuerzo semanal y se la mostró en privado al presidente Bush. Menos de 2 horas después, la firmaba el comandante en jefe. Decía que el presidente tenía el poder unilateral para declarar que todos los prisioneros eran criminales de guerra. Y además... No tendrán el privilegio de solicitar indultos en ningún tribunal de Estados Unidos ni en ningún tribunal internacional. Podrían estar detenidos indefinidamente. Serían juzgados bajo un nuevo procedimiento y nuevas reglas. La sentencia podría ser... cadena perpetua o muerte. El consejero general del Pentágono, Haynes, dijo que sería el Nuremberg de nuestro tiempo. Querían conseguir así lo que se consiguió en Nuremberg con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso era considerar legal la imposición de penas de muerte. Tal vez serían capturadas docenas de personas, y Bin Laden entre ellas. Serían detenidos y condenados a la pena de muerte. Pero no podíamos ejecutarlos fuera del sistema legal. We think it's the appropriate way to go. We think it's guarantees that we'll have the kind of treatment of these individuals that we believe they deserve. Eso, por supuesto, dando por sentada la idea de que todos los capturados y detenidos eran malas personas. Pero resultó que un gran porcentaje de ellos eran sencillos pastores. Históricamente, los militares han llevado a cabo los interrogatorios en los campos de batalla bajo unas estrictas y claras normas. El Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, en lo que refiere a los interrogatorios, define la tortura como provocar un dolor intenso físico o psicológico para extraer una confesión o información o por sadismo. En los días siguientes al 11 de septiembre, el presidente Bush ordenó a la Agencia Central de Inteligencia que capturara o matara a los operativos de Al-Qaeda de todo el mundo. En el caos de Afganistán, los agentes hicieron muchos prisioneros. ¿Esos son terroristas? Sí. ¿Todos esos hombres son terroristas? Creo que sí. Todos esos son terroristas y tú también. Venís a Afganistán a matar a la gente. Estamos en el centro de una guerra mundial de terror y los mandos tienen la información que necesitaban. De hecho, habría sido mejor haberla tenido ayer. El coronel Steve Kleinman es un veterano interrogador de la Fuerza Aérea que ha servido en las 2 guerras de Irak. Cuando nos dimos cuenta de que los interrogatorios serían muy importantes después del 11 de septiembre, la agencia buscó entre sus efectivos su personal y averiguó que no tenía una buena estructura para interrogatorios. La CIA falló debido a su falta de experiencia en el trato con este nuevo enemigo. Pidieron consejo a países árabes, a quienes Estados Unidos había acusado de tortura. Contrataron personal privado. Y algunos sacaron de la estantería la antigua Biblia del interrogatorio de la CIA. El manual, cuyo nombre codificado es QBARC, era un invento de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Corea, los prisioneros norteamericanos fueron torturados por sus captores comunistas. Las películas confiscadas muestran las conferencias de prensa de los rojos. 36 de ellos, aviadores abatidos en vuelo, estuvieron aislados y fueron torturados psicológicamente. Su declaración ha sido anunciada a todo el mundo por la máquina propagandística comunista. Confesaron elaborar conspiraciones. Las 2 bombas de las alas contenían gérmenes para lanzarlos sobre ustedes. He olvidado mencionar las bombas de gérmenes. Estaban muy bien preparados, comprometidos con la causa, y de pronto aparecían en un juicio en la Unión Soviética diciendo esas barbaridades sobre su papel en un grupo insurgente, su pertenencia al personal de la CIA, cuando sabíamos que no lo eran.
Mucha gente se asustó. ¿Qué método empleaban para que la gente dijera esas cosas? Fue un golpe propagandístico para los norcoreanos, hasta que acabó la contienda y liberaron a los prisioneros de guerra. Toda la información era lo que se llama una información sin base. Me la sacaron mediante tortura mental y física. Un piloto, intentando explicar lo que le había ocurrido, lo describió como un veneno lento y diabólico para la mente. Pero envenenando la mente, no dejaban cicatrices físicas. Las amargas lecciones aprendidas en la guerra de Corea llegan a la Escuela de Supervivencia y Resistencia de la Fuerza Aérea en Nevada. El ejército de Estados Unidos creó un programa secreto para preparar a las tropas con alto riesgo de ser capturadas. Fueron entrenados en el programa de supervivencia, evasión, resistencia y escape, llamado SERE, utilizando duros métodos copiados de los comunistas. El prisionero está atado y a veces acribillado a preguntas durante horas. La CIA también estudió las técnicas comunistas que habían provocado las confesiones falsas y concluyó que el aislamiento prolongado y la privación convierte a los prisioneros en animales. Es un riguroso entrenamiento para los jóvenes norteamericanos que deben enfrentarse a un enemigo implacable para que no se rompa su resistencia ante la tortura física y mental. Esos estudios secretos crearon el QBARC, que la propia CIA presentó más tarde a los investigadores del Congreso para que fuera integrado entre los métodos de interrogación legales. Pero en 2001, en un campo de prisioneros de Afganistán, el QBARC volvería a la vida. Parece ser que en Kandahar hubo una especie de ceremonia de iniciación, precursora de algo mucho más intenso. Mosambek, ciudadano británico, había sido capturado por oficiales pakistaníes que entraron en el apartamento de Islamabad donde vivía con su familia. Era como un recinto en el que oías los gritos de los otros prisioneros, oías los gritos y los aullidos de los perros. Las técnicas de interrogatorios coercitivos del QBARC decían que había que apartar a los prisioneros de lo conocido y sumergirlos en lo extraño. Si no ves nada, te aterrorizas. Los humanos tememos a la oscuridad, no a la luz. Te tapan la cabeza con una capucha negra, oyes el ch de una pistola y piensas, me van a volar la cabeza. Y eso es lo que me hacían, oía ese ch varias veces. Pensaba, si los norteamericanos están haciendo eso y nadie los responsabiliza, ¿quién va a venir a rescatarte? Desde Washington, los oficiales de alto rango observaban los interrogatorios de una dureza sin precedentes. El artículo 3 de la Convención de Ginebra prohíbe específicamente toda violencia contra la vida y las personas, incluyendo el trato cruel, la tortura y los ultrajes a la dignidad personal, en particular la humillación y el trato degradante. La violación del artículo 3 de la Convención de Ginebra prohíbe la tortura, y es un crimen de guerra según las leyes de Estados Unidos. Probablemente, la prohibición de la Convención de Ginebra contra el trato cruel ha resultado ser la más importante de las restricciones legales a las que la administración Bush ha tenido que enfrentarse. Martin Lederman era consejero superior del Departamento de Justicia en los primeros tiempos de la administración Bush. En esa administración, por lo que se dice, el presidente había pedido a sus abogados que no le dieran una mejor visión de la ley. Al contrario, que la forzaran. La metáfora que usaron fue acercarse lo más posible al extremo de la legalidad sin sobrepasar la línea. Así que llegaron a la conclusión de que había que echar leña al fuego. Ese era el mensaje que salió de la Casa Blanca. 9 de enero de 2002. La primera de una serie de conceptos que darían cobertura legal a los interrogatorios coercitivos. John Yoo empezó a apretar las tuercas. Las actuales leyes de Estados Unidos para los conflictos armados no impiden que el presidente o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ordenen la detención y juicio a los miembros de Al-Qaeda y los talibanes.